podcast comenzó para compartir las reflexiones que me surgieron durante la cuarentena mundial del 2020, pero muchos de esos pensamientos estuvieron antes en mi vida. Yo soy Cintia del Sol, y sabiendo que estamos día a día aprendiendo a vivir, vos, ¿cómo construirías la realidad que deseas? Buenas a todos, buenas a todas. Espero que estén muy bien en este nuevo episodio del podcast Aprendiendo a Vivir. Ya no me acuerdo de qué tengo que hablar. Anotador. Menos mal que tengo el anotador. ¿Qué hago sin el anotador? Vamos a hablar, justo al pelo viene, de la memoria. Y bueno, tiene que ver igual con la memoria justamente selectiva, que es como trabaja nuestra memoria emocional. La memoria emocional tiene que ver mucho con lo que sentimos, justamente. Y volviendo a esta temática de cada vez que tenemos un trauma, no es necesario que haya un trauma para tener buena o mala memoria, ¿no? En este caso estamos haciendo la continuación, ¿bien? Pero sí, la memoria sabemos todos que es un músculo a entrenar, como cada parte de nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede cuando hay un suceso que marca la vida de la persona de manera muy fuerte? Tanto de manera positiva como de manera negativa, la memoria se activa o desactiva, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta eso que sucedió. Entonces, por ejemplo, si sucedió algo que afectó de manera negativa, comienza a adaptarse la memoria bajo esa circunstancia. Así como nos pasa cuando estamos durmiendo y soñamos algo que es feo o solemos tener un sueño recurrente que no nos gusta, la mayoría de las personas suele olvidarse. Nosotros, por ejemplo, en realidad soñamos todas las noches, un momento bastante amplio de la noche. Sin embargo, muchas personas no recuerdan lo que sueñan, que entre otros factores justamente tiene que ver con esto, que el ser superior o el raciocinio que tenemos dentro nuestro elige qué cosas quiere recordar y cuáles quiere borrar, por supervivencia propia. No es que uno lo hace de manera consciente, sucede de una manera natural. Cómo funciona nuestro cuerpo, en este caso nuestra mente, lo hace de manera inconsciente, lo hace de una forma natural para evitar sufrir. En este caso, con la memoria selectiva, cuando sucede un proceso traumático, lo que hace es ir borrando cosas que puede ser, en primera instancia, ese suceso en sí, así como muchas personas pueden ir a terapia muchos años y recordarlo después de mucho tiempo. No es necesario que esta acción, este suceso, haya pasado hace mucho tiempo. También puede ser algo de este momento. Un ejemplo que es muy común es, por ejemplo, cuando salimos o nos juntamos con personas conocidas y tomamos alcohol, en este caso, y nos olvidamos. Llega un punto en que nos olvidamos. Sí, es cierto que tener un fluido distinto que nos afecte nuestro sistema influye, por supuesto que sí, pero el hecho de olvidarnos también es un acto que tiene que ver con nuestro ser. Por supuesto que si toman litros y litros de bebidas muy fuertes es algo que sucede, pero a veces es algo que le nace al ser para protegerse de algo, ¿no? Por ejemplo, esto de que hay grupos de amigos o amigas que le dicen a la otra persona, ¿no? A uno del grupo, no tomaste tanto, ¿y cómo puede ser que te hayas olvidado, que hiciste esto, que bailaste, que cantaste, que lo que sea que estuviste con tal persona? Y ahí sucede esto. Es el ejemplo que la memoria dice, ay, no quiero acordarme de esto o hacerme cargo de las consecuencias que trae esa acción que hice en ese momento. Entonces, la memoria bloquea para que no traiga un conflicto. Entonces, de esta manera es como la mente empieza a accionar por sí sola
lo que le parece que es mejor. Es algo que nosotros también podemos ir modificando. Por eso la memoria se entrena con ejercicios. Y lo podemos ir haciendo para que no haga de manera natural esto de bloquear recuerdos. A veces es necesario, sí, por supuesto. No está bueno tampoco recordar una y otra vez un hecho que haya sido traumático. Por supuesto que no. Lo bueno de la memoria, como digo, es entrenarla para poder elegir en qué momentos nos queremos acordar y en cuáles no. Pero cuando sucede esto que uno no lo piensa y la memoria actúa por sí sola, es donde hay que tener cuidado y también es donde hay un llamado de atención para analizar. Bueno, ¿por qué me estoy olvidando tanto? ¿O por qué de tal a tal etapa de mi vida no la recuerdo mucho? Bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Porque influyen también en nuestro aprendizaje, por ejemplo. Aprender tiene que ver con memorizar y la memoria está vinculada a nuestras emociones. Tanto lo bueno como lo negativo. Entonces, también cuando estamos estudiando, haciendo cursos, todas cosas que nos influyen en nuestra vida para seguir creciendo y evolucionando, es necesario tener en cuenta la memoria. Otra de las cosas también que son importantes, hablando de la memoria, tiene que ver con lo que significa el placer y el dolor, ¿no? Nosotros trabajamos en nuestra mente, vuelvo a decirlo, de manera inconsciente, es como la parte animal que tenemos nosotros. Entonces, la mente elige, también es un proceso químico, por eso digo que no es que uno se da cuenta que está eligiendo, es un proceso que sucede de manera natural. Elige en donde hay un premio, donde hay una satisfacción y evita el dolor. Por eso también es que se quiere olvidar de lo que le hace mal. Pero hay que tener en cuenta también que la memoria puede elegir por algo que se programó, ¿sí? Sin que lo hayamos elegido. Entonces también puede ser que se programe un dolor de manera placentera. Entonces, por ejemplo, volviendo a este caso del abuso. Si la persona que vos querías o alguien cercano o que amabas fue el que te provocó ese daño, en la mente hay un choque, algo que queda ahí en la confusión. Bueno, pero a ver, ¿esta persona me gustaba o no me gustaba? ¿La quería o no la quería? Entonces, depende también en el estadio de nuestra vida en la que estemos. No siempre podemos saber si lo que sucedió, en qué grado nos afectó eso que sucedió. Entonces empieza esta confusión. E incluso puede pasar que se despierte en nosotros esta confusión de decir esto que era doloroso, pero después me termina gustando. Y de adultos, ya pasados años o el tiempo que sea, empezamos a buscar eso parecido inconscientemente. Es decir, bueno, pero esto que me dolió o esta herida, es como cuando uno se encariña con esa piedra, ¿no? Con la que se tropieza una y otra vez. Entonces hay un cariño ahí inconsciente con algo que provoca dolor y que se está confundiendo con un poco de placer. Entonces también hay que tener en cuenta esto. Es algo que hay que tratar porque es una programación que se realizó en el cerebro sin nuestro consentimiento. Se programó de alguna manera por el suceso. También algo que nos puede pasar es el tema de, todo hablando de la memoria, ¿no? Cómo queda impregnada la memoria. Puede también de que empecemos a modificar los gustos, ¿no? Cuando hay un proceso traumático. Si teníamos en claro que había un gusto que teníamos, puede que eso se modifique, pero puede justamente como esto, porque la memoria empieza a cambiar. Es decir, bueno, desde acá se rompió y de ahora en más y ya no sé si me gusta lo mismo o no, o potencio algo, ¿no? Por ejemplo, cierta clase de gente con la que me junto, cierta manera, por ejemplo, de mantener un acto sexual y empiezo a ir buscando otras cosas diferentes. No siempre son sanas y por eso hay que tener en cuenta esto de la memoria, lo que les decía antes, porque a veces la memoria elige procesos o elige situaciones, pero sesgadas, que no son correctas o no eran así del todo, porque tiene que ver con esto de que fue influenciada por un suceso. De esta manera también, bueno, ahí aprovecho de decirle para todos los que por ahí puedan sentirse confundidos o no saben bien, hay muchas maneras de vincularnos, que está bueno
tener en cuenta que ahora existen muchas opciones. Ninguna significa que es mejor que la otra o buena o mala. Cada uno tiene una manera y tiene que ir descubriéndola, que tiene que ver mucho con cómo nos vemos nosotros sexualmente, cómo nos sentimos, el género, con quién nos vinculamos, de qué manera, de una manera monógama, polígama, poliamorosa, relaciones abiertas, cómo me siento identificada con mi sexo, como mujer, como hombre, sin género. Todo eso lo pueden volver a escuchar en la temporada 2 del podcast Aprendiendo a Vivir, que está la clasificación de cada una de estas cosas para que las vayan también buscando. Y que vayan buscando también, como les digo, que no sean porque una memoria se plasmó en nosotros y digamos es por ahí siempre, no. También está bueno ir experimentando y decir, también estamos cambiando. Lo que me gustaba antes no es lo mismo que me gusta ahora. Puede ser que ahora pueda probar otras cosas y me guste algo diferente. Entonces, animarnos también a eso, a experimentar para poder elegir. Y que esa memoria que quedó quizás ahí fija con algo en particular, también pueda ser más flexible. Y la otra cosa que también nos puede suceder es esto de las atracciones, ¿no? ¿Atracciones a qué? Puede ser a cosas o a personas que me hagan acordar, o al contrario, que sean totalmente opuestas a eso que me hizo mal en algún momento. Entonces puede ser que empiezan a despertarse ciertos vicios, que vuelvo a decir, tienen que ver con esta memoria de decir, ay, para no acordarme de esto, empiezo a tener una empatía un poco enfermiza con las drogas, con demasiado alcohol, con personas que tienen ciertas características, que pueden ser, por un lado, totalmente opuestas a ese conflicto que yo tuve con un tipo de persona, o exactamente igual. También puede ser que, y de manera inconsciente, vuelvo a decir, tiene que ver con la memoria, se plasma en nosotros el cariño hacia personas que tienen un estilo, un formato de ser, y tiene que ver justamente con este suceso que ocurrió. Entonces, lo bueno, lo interesante, como siempre les digo, es esto de empezar no solamente a hacernos cargo de lo que nos está sucediendo, porque a veces ni siquiera sabemos que nos está pasando, pero sí ir autoanalizándonos. Por supuesto que sí, es con la ayuda de terapia, siempre es mejor. A veces no se puede, a veces algunas personas, no tienen la estabilidad financiera o lo que sea, pero si puede ser con acompañamiento, mucho mejor. Y si no, siempre está bueno hacer esto, ¿no? Lo que les comentaba por ahí en otros episodios, o por lo general en la asesoría siempre lo estoy compartiendo, es, llevemos una anotación. ¿Qué sentí hoy? ¿Qué me pasó cuando me encontré con una persona que me hizo acordar a? ¿O qué sucede cuando salgo con mis amigos, cuando tomo alcohol, cuando me junto con clase de personas que me remueven algo en mí? Ir tomando nota, ir viendo qué me está pasando. ¿Me acuerdo? ¿No me acuerdo? Cuando me olvido de algo, ¿qué estilo de cosas son las que me olvido? ¿O en qué momento? Ir analizando todo esto. La memoria, vuelvo a decirlo, más allá de que a veces nos sucede esto de que vamos perdiendo bloques, ¿no? Pueden ser una noche, pueden ser horas, pueden ser días, meses, años. He tenido pacientes que se han olvidado años completos de su vida. Entonces eso también nos habla muchísimo de lo que está pasando dentro nuestro y que tenemos que ir procesando, ir tramitando, y que la memoria está bloqueada porque no lo quiere vivir, no lo quiere volver a pasar. Pero justamente para que nosotros no tengamos otra vez que pasar por lo mismo, esa memoria se tiene que desbloquear para sanarla y que quede la lección, ese aprendizaje, decir, con todo esto que me sucedió, ¿cómo hago para que no me vuelva a ocurrir? O también, así como me sano yo, sanar a otros, es decir, por ejemplo, los padres y las madres, es decir, si a mí me pasó esto, ¿cómo puedo transmitírselo a mis hijos y a mis hijas para que lo puedan evitar o para que lo compartan si les sucedió? Y que no afecte, como les digo, en esto del crecimiento, la memoria, el aprendizaje, porque todo viene vinculado. Entonces lo importante, como siempre les digo, es esto de, ir primero experimentando, pero ir analizando qué me hace bien, qué me hace mal. Si lo estoy haciendo por mí o porque tengo un grupo de gente que me está obligando, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con el trabajo del amor propio. Pero volviendo a la memoria, los invito a esto, a pensar, a ver,
cuando yo duermo y me despierto al otro día, ¿me acuerdo aunque sea un sueño o nunca me acuerdo de nada? Cuando salgo a bailar al boliche o me junto con amistades y tomo alcohol, ¿me acuerdo todo lo que hago o siempre me olvido alguna parte? Porque también tengan en cuenta esto que hablamos en el episodio anterior, que puede también de que mucho más si hubo un suceso traumático, se despierten otras personalidades, es otra de las cosas que podía suceder, y que justamente tome el cuerpo, por decirlo de alguna manera, esto no es exorcismo, pero que tome esa personalidad del mando y la otra personalidad queda atrás. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. O, como les decía, otras sustancias, pueden ser drogas, lo que sea que nosotros estemos consumiendo, viviendo y experimentando, analizar qué pasa con nuestra memoria, que es muy importante. Y una vez que lo reconocemos, que nos damos cuenta, me falta tal parte, ¿no? De la noche, del mes, del año, de lo que sea, analizar. Bueno, primero juntar la información para ir viendo qué está pasando. Por supuesto que siempre invito a que vayan con un profesional, ¿no? La terapia siempre ayuda. Y si no pueden, poder por cuenta propia ir analizando, a ver, ¿cuándo me sucede esto? ¿Cuándo no? ¿Cómo puedo hacer para? ¿No? Porque tampoco la idea es evadir todo. Hay gente que dice, bueno, como me pasa esto, no salgo nunca más, no tomo más nada con nadie, no esto, no. Y tampoco es la idea, porque la idea es divertirnos y poder vivir, gozar la vida, que es maravillosa también. Entonces, tomar los recaudos necesarios para que esto no nos suceda. Y que la memoria, como siempre digo, más allá de que pueda estar un poco quebrada o que nos está ayudando, porque la memoria selectiva es una ayuda para evitarnos ciertos dolores, pero empezar a entrenarla también para que no nos suceda siempre y que podamos elegir, bueno, qué recuerdos los queremos potenciar y los profundizamos y cuáles ya no olvidarlos, pero tomarlos, sanarlos, compartir la lección con otras personas si así lo decidimos y después sí soltarlos, ¿no? Tampoco fijarnos siempre a algo que es doloroso, que sea solamente un aprendizaje y ahí sí lo soltamos, pero que elijamos si nos queremos acordar o lo queremos olvidar, que no nos suceda de una manera sin que nosotros podamos tener conciencia de eso. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, así que ahora ya saben también por qué tengo tan mala memoria, pero la vuelvo a entrenar, es un ejercicio constante también. Además que uno va teniendo tendencias por nuestra familia, por la herencia, ¿no? A ver, puede que sea una tendencia también olvidarse cosas, entonces mucho más hay que tenerlo en cuenta, porque también eso es lo que hace que con el tiempo se vayan despertando enfermedades mentales. Entonces, si queremos vivir mucho tiempo de manera de calidad, tener en cuenta todas estas cosas y la importancia de la memoria en nuestras vidas. Como siempre, espero que esta información haya sido de utilidad, que lo tengan en cuenta si les está sucediendo, si les sucedió en algún momento de sus vidas. También tiene que ver muchísimo, no solamente con un trauma que haya sucedido, también en nuestra vejez, la memoria va perdiendo ahí su entrenamiento y está bueno tenerlo en cuenta. Así que, como siempre digo, es para todas las edades, no hay una selección de personas que le va a servir esta información. Así que muchas gracias, como siempre les digo, por todos los mensajes que siempre están siendo leídos y escuchados y siempre estoy teniéndolos en cuenta para las nuevas temporadas, por los nuevos episodios y muchas gracias también por acompañar con estas temáticas que quizás son un poco complicadas o un poco tabúes algunas y que espero que sirva, que se estén hablando para poder solucionar, como les digo, ya sea con acompañamiento o por su cuenta si es que no desean o no pueden con terapia. Así que bueno, será hasta el próximo episodio que seguimos trabajando en la parte mental o psíquica y ya van a ver mucho más de lo que se viene. Espero que estén muy bien. Chau, chau.